Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un buen día para todos y gracias por estar presentes en este evento. Gracias por la generosa presentación. Quiero compartir con ustedes unas ideas sobre genética y adopción, que tal vez comenzando con el símbolo de una persona adoptada en una genealogía. Y es, como ustedes pueden ver a la izquierda de la imagen, una pareja que tiene dos hijos, pero el de la derecha tiene una señal especial y esa es la manera como en política señalamos a una persona que ha sido adoptada, en este caso, como pueden ver, una niña. Y pues la agenda que vamos a llevar en esta presentación es primero tratar de definir cuándo una condición es genética y contrastarla con una condición ambiental, y esto es importante para tratar de responder la genética de la adopción. Vamos a hablar un poco cuál es el riesgo de una anomalía congénita o retraso cognitivo cuando tenemos un hijo biológico, y vamos a contrastar esos riesgos cuando este hijo es adoptado y tratar de resolver preguntas comunes que tienen las personas cuando están considerando la adopción como medio para tener hijos o para ampliar su familia. Preguntas comunes como si la madre es alcohólica, consumidora de drogas o trabajadora sexual. Y trataremos de cerrar con algunas respuestas concentradas un poco en el humanismo. Pues yo tengo una experiencia de muchos años trabajando con centros de adopción, inclusive del exterior de Colombia, que buscan enlazar a parejas que están buscando niños con niños que tenemos en nuestro país para parejas dentro del país y también en el exterior. Y una de las preguntas que nos hacemos cuando nos imaginamos o queremos adoptar una persona es si las condiciones de salud que pueda tener esa persona son de origen genético o son de origen ambiental. En primer lugar, tal vez una de las mejores maneras para discriminar qué es genético o qué es ambiental es estudiar gemelos idénticos, dado que los gemelos idénticos son genéticamente iguales o altamente iguales, genéticamente hablando. Estos gemelos idénticos, cuando coinciden con una anomalía congénita o una condición genética, pues evidentemente podemos decir con mucha seguridad de que la genética está influyendo fuertemente en el rasgo, y por eso entonces se comparan gemelos idénticos con gemelos idénticos que se crían aparte, aquellos que se crían juntos, y también se han estudiado niños adoptados que se comparan con sus familiares biológicos y sus familiares adoptados. Y de esta manera podemos discriminar qué es genético. Tal vez con una imagen mucho más sencillo entender esto. Esta es una pareja de hermanas gemelas idénticas con una hiperplasia adrenal congénita, que ustedes conocen que es una enfermedad una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva, en la cual falla una de las enzimas que tiene que ver con el metabolismo de las hormonas esteroideas, partiendo del colesterol hasta el cortisol, pasando por varios productos intermediarios como testosterona, dihidrotestosterona, también están en pasos intermedios, progesterona y demás. Estas niñas entonces tienen una secreción durante la vida embrionaria y fetal elevada de andrógenos, y esto viriliza los genitales, y claramente esto es una enfermedad genética cuando la observamos en gemelos idénticos. Si hubiera discrepancia o discordancia entre gemelos, este par de gemelas idénticas, pues no podríamos atribuir que se trata de una enfermedad genética, sino probablemente ambiental o influida también ambientalmente. Bien, una de las preguntas que he visto con la experiencia que tienen los futuros padres que quieren adoptar a un bebé es si la inteligencia de ese niño que va a venir a su familia a través de la adopción es una inteligencia afectada o reducida o disminuida. Muy rara vez preguntan si la inteligencia de ese niño será superior. Y esto es tal vez por un pensamiento que tenemos todos los humanos de que lo que procede de nuestra familia es mejor que lo que puede proceder de un extraño o de una persona que no es de nuestra familia. Y lo que es los estudios en gemelos idénticos
han mostrado que la inteligencia es más o menos el promedio matemático o aritmético de la inteligencia de los progenitores biológicos. Entonces, la respuesta para una pareja que tiene inquietudes sobre la inteligencia de un niño que van a adoptar es, bueno, la inteligencia de este niño seguramente es más o menos la media aritmética de la inteligencia que puedan poseer sus padres biológicos. Y en niños adoptados, evidentemente eso es así. La inteligencia más o menos, el nivel de inteligencia es más o menos la media aritmética o el promedio de la de sus padres biológicos. Sin embargo, la inteligencia es un rasgo muy complejo que está determinado no solo por la herencia, sino por el ambiente. Y entonces, para poder determinar en la inteligencia qué tanto es genético y qué tanto es ambiental, pues en genética utilizamos un indicador matemático que se llama heredabilidad. Y la heredabilidad es la comparación de la inteligencia de muchas maneras, con estudios clínicos, pero también mirando los gemelos idénticos, como les he contado. Y en general la inteligencia de los humanos, la parte heredable, oscila entre el 72 y el 81%. Por lo tanto, le podríamos responder a esa pareja que está inquieta por la posible el nivel de inteligencia de ese bebé o ese niño que van a adoptar, que la inteligencia procede de sus padres biológicos entre el 71 y el 81, 72 y 81%, de acuerdo con diferentes estudios, pero el ambiente, o sea, la crianza que le van a dar esos padres que van a adoptar a ese niño es importante todavía porque oscilaría entonces entre el 19 y más o menos el 28%. O sea que cuando adoptamos un hijo, tenemos un aporte, los padres que lo adoptan pueden tener un aporte importante en el desarrollo de la inteligencia de esa persona, que puede ser cercano a un quinto, a un tercio de toda la inteligencia global que pueda tener esa persona. Otro elemento que podría considerarse para estudiar la heredabilidad de un rasgo es la obesidad, y muchas veces nos puede preocupar si una persona puede tener obesidad derivada de factores genéticos. Bueno, la heredabilidad de la obesidad se ha estimado entre el 25 y el 68%. Ustedes pueden ver que es un rango aún mucho más amplio. Los factores genéticos serían pequeños o pobres si hablamos de una heredabilidad del 25% y serían importantes o mayoritarios si hablamos de una heredabilidad del 68%, ya que la obesidad oscila entre esos rangos. Pero ustedes y yo sabemos que la obesidad también depende de fuertes factores ambientales como dieta, como hábitos alimenticios, como estilos de vida, etcétera, y además la posibilidad que existan enfermedades intercurrentes para que se determine el rasgo de la obesidad. Y bueno, pues sí hay obesidades genéticas. Ustedes ven allí a la derecha dos personas, son dos mujeres colombianas, jóvenes de 24 y 21 años. La de la izquierda pesaba cerca de 138 kilos, la de la derecha pesaba 130, un poco más. Y ambas tenían una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva. Sus dos padres son consanguíneos y es una enfermedad muy rara, es la deficiencia primaria de leptina. Hay unas 40 personas en el mundo con esta enfermedad y en Colombia tenemos, hasta donde sabemos, 4, incluyendo estas dos personas que generosamente me permitieron fotografiarlas con propósitos de enseñanza. Entonces sí existen evidentemente obesidades genéticas, pero como pueden ver, la obesidad es un rasgo multifactorial. Este par de hermanas las ven aquí en la genealogía a su derecha. Está señalada la hermana mayor como caso índice, la hermana menor a la derecha, y sus dos padres son consanguíneos, incluso los abuelos por el lado paterno también eran consanguíneos y hubo dos tías que también tenían la enfermedad, pero esto es una rareza. Por lo tanto, la heredabilidad de la obesidad es compleja y si bien hay factores genéticos, también hay factores no genéticos y digamos que si bien hay algunas obesidades genéticas, no son la mayoría de las más frecuentes. Ahí tienen el resultado del estudio genético en estas jóvenes que tienen un cambio en el gen de la leptina, que codifica la leptina, en el nucleótido 350. Todos los humanos allí tenemos una guanina, ellas tenían una timina, y esto obligaba el cambio de un aminoácido, el 117, en la proteína leptina, que es una hormona que se produce en el tejido adiposo, que viaja por el torrente sanguíneo
llega a nuestro cerebro y nos da el sentido de la saciedad, inhibe que comamos. Y entonces, en este caso, pues tendríamos una condición genética de obesidad que sí es heredable, pero la mayoría de las veces, como vemos, es una situación multifactorial, como está publicada. Entonces, ¿cuál es el riesgo de una anomalía congénita o retraso cognitivo en un hijo biológico? Si ustedes, cualquiera de ustedes en pareja, decide tener un hijo y utiliza sus gametos y sus órganos reproductores, como estaba hablando el doctor Villalta hace un rato, para tener un hijo, inclusive a través de las técnicas de reproducción asistida, pues enfrentamos más o menos todos por igual este panorama. El 15% de todos los embarazos que iniciamos los humanos terminan en aborto espontáneo. Y de estos abortos espontáneos, el 70% usualmente traen defectos cromosómicos, que pueden ser defectos numéricos, porque falta o sobra un cromosoma, o eventualmente defectos estructurales o errores de la fertilización. Por lo tanto, todos deberíamos tener presente que cada vez que iniciamos una gestación, tenemos una posibilidad de 7, más o menos el 15%, de que esa gestación termine en aborto espontáneo en las primeras 10 semanas del embarazo, y que muchas de ellas son defectos cromosómicos. Y esta es la razón por la cual también en las técnicas de reproducción asistida hoy se están utilizando algunos métodos para cribar aquellos embriones que traen números cromosómicos anormales o desbalances cromosómicos. Pero si el embarazo progresa más allá de la 10ª semana y no ocurre un aborto, no todos los embriones que luego se transforman a fetos en desarrollo logran nacer vivos. Aproximadamente el 1% de los recién nacidos nacen fallecidos o son un mortinato. Y cuando se estudian estos embriones, estos fetos que nacieron fallecidos o fallecen a lo largo del embarazo, el 20% traen anormalidades genéticas o traen anomalías congénitas, con lo cual vemos que antes de nacer están operando mecanismos de control de calidad muy fuertes que tratan de evitar que estas concepciones anormales o estos fetos anormales logren nacer. Sin embargo, a pesar de todos estos mecanismos de control de calidad o de control biológico que trae la naturaleza, eh, el 3 a 5% de los seres humanos que nacen o que nacemos podemos tener una anomalía congénita. Tomemos la cifra más conservadora, el 3%. Por lo tanto, cuando una pareja nos pregunte si yo me embarazo o nosotros nos embarazamos en pareja, ¿cuál es el riesgo de que nuestro hijo tenga algún defecto congénito? Pues más o menos es el 3%, o sea, uno en 33. Y yo pienso que estas tres cifras las deberíamos conocer todas las personas que enfrentamos el deseo de reproducirnos, de tener hijos, que hay una posibilidad de 7 de tener un aborto, la mayoría de ellos con defectos cromosómicos, que hay una posibilidad del 1% de que ese feto nazca fallecido y una posibilidad de 1 en 33 o 3% de que a pesar de que el feto el recién nacido logra pues estar con nosotros, en medio de nosotros tiene anomalías congénitas de algún tipo. Y este es un dato basal que deberíamos todos tener para nuestros hijos biológicos. Creo que si todos tuviéramos este conocimiento, probablemente la aceptación de las personas que nacen con diferencia o tienen retraso cognitivo podría ser más fácil para todos. Entonces, esta es la cifra mágica. ¿Cuál es el riesgo de una anomalía congénita o retraso cognitivo en un hijo biológico? Pues el 3 al 5% si hablamos de anomalías congénitas, y más o menos el 3% para retraso de aprendizaje o retraso cognitivo, y este es un riesgo basal que tenemos todos por igual. Bien, ¿y cuál es el riesgo para un hijo adoptado? Pues vamos a tratar de eso después de mostrarles este caso en el cual piense que cuáles son las indicaciones por las cuales las parejas buscan la adopción de un niño o una persona que ya nació. Eh, Evidentemente, cuando han fallado las técnicas de reproducción asistida, esta es una opción reproductiva para esas parejas. También otra de las indicaciones serían aquellas parejas que por razones altruistas tal vez, o razones por las cuales sociales no quieren embarazarse de sus propios hijos y prefieren adoptar. Pero yo he tenido una experiencia amplia
con parejas que tienen o han tenido un hijo con una enfermedad genética importante, ese hijo falleció o sobrevivió con la condición genética y deciden que los siguientes hijos vienen por adopción o van a recibirlos por adopción para evitar riesgos genéticos elevados. Y estas parejas son relativamente frecuentes hoy en el proceso de adopción. Y en esta imagen les quiero mostrar una pareja de niñas que son el fruto del tercer embarazo de una pareja relativamente joven, de edad media, 43 años él, 38 años ella, con dos hijas adolescentes. Y esta pareja tuvo mucho éxito social, mucho éxito económico y de pareja, una pareja muy bonita, que hizo mucho dinero además en poco tiempo de manera lícita, eso hay que agregarlo posiblemente en nuestro medio, como un dato anecdótico evidentemente. Y esta pareja después de 13 años decidió que quería tener un niño varón para que no se perdiera el apellido del señor. Y esta pareja acudió a un centro de fertilidad solicitando la escogencia de sexo a través de un método de gradiente en el cual se trata de separar los espermatozoides que traen el cromosoma Y de aquellos que traen el cromosoma X. Se indujo la ovulación en la señora, se realizó una inseminación artificial, como presentó el doctor Villalta hace un minuto, de manera amplia y detallada, y hubo un embarazo gemelar para el cual la pareja no pudo ser, según según el centro de fertilidad, informada sobre el género de las personas que se habían concebido, y esta pareja tuvo una doble frustración porque tuvo dos niñas más, y una de ellas, la de la izquierda, si ustedes la miran con detalle, presenta síndrome Down. Evidentemente, ¿por qué? Porque los defectos cromosómicos son uno de los errores más frecuentes en la fertilidad humana. Y esta pareja pues decidió tratar de escoger el sexo fallando doblemente el método, claramente. Y no fue informada de esto. Cuando nacieron, pues evidentemente hubo un escándalo, hubo amenazas de mandar al centro de fertilidad, a la clínica donde nacieron, al ginecólogo, al obstetra que practicó la cesárea, que no se había hecho en los embarazos anteriores. Y bueno, cuando llegamos a conocer este par de niñas, solicitamos una autorización para tomar esta fotografía médica y le hicimos un cariotipo a la niña de la izquierda. Encontramos que claramente tenía síndrome Down, se confirmaba, pero en el asesoramiento genético detallamos que el síndrome Down era una situación accidental que no tenía nada que ver con el proceso de fertilización asistida ni de escogencia de sexo que querían esta pareja de padres, y que era un accidente por el cual además la niña había sobrevivido esta barrera biológica que hace que la mayoría de personas con síndrome Down terminen en un aborto espontáneo. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les cuento esta historia? Porque en la adopción lo que hay que hacer en las parejas para que puedan recibir información adecuada es un asesoramiento genético donde se explique evidentemente que las parejas, cuando intentamos tener nuestros hijos biológicos, tenemos también riesgos, aparentemente, a pesar de que aparentemente lucimos sanos. Y esos sí riesgos son los que les conté. Entonces, hoy, ¿qué sabemos? Cuando nace un niño biológico con una anomalía congénita, con retraso cognitivo, que esto se puede ver a la mutación de un solo gen, cuando se trata de un problema de herencia mendeliana, como les mostré con la deficiencia de leptina o con la hiperplasia adrenal congénita. O puede ser una enfermedad de causa oligogénica, cuando mutan algunos pocos genes, o cromosómica, cuando hay una alteración o una mutación de todo un cromosoma o parte de un cromosoma, o es multifactorial cuando es la suma de las variaciones de muchos genes o el ambiente, incluyendo la inteligencia, como vieron, e incluyendo la obesidad, también podría ser, por ejemplo, o es una mutación de uno de los genes mitocondriales o asociados al ADN mitocondrial con el ADN nuclear, o es un problema ambiental. Entonces hoy, en general, para todas las personas que tienen una anomalía congénita o tienen retraso cognitivo, en general podemos darle una explicación de por qué esa persona tiene alguna condición distinta, y podemos eventualmente generar acciones de prevención para los siguientes embarazos. Y por esta razón, algunas de las parejas también eligen la adopción como método para evitar tener un nuevo hijo afectado. Entonces, ¿cuál es el riesgo que le debemos contar a las parejas que quieren adoptar?
de que ese hijo o hija pueda tener un retraso cognitivo o una anomalía congénita. Pues los riesgos son los mismos, porque las parejas que están teniendo a estos hijos que vamos a recibir en adopción, pues tienen los mismos riesgos que tenemos nosotros. O sea, los que podemos tener nuestros hijos biológicos o tenemos hijos biológicos. Es más o menos el 3 al 5% para cualquier anomalía congénita y más o menos el 3% para retraso cognitivo. Sin embargo, cuando adoptamos, tenemos una ventaja a cuando concebimos a nuestros propios hijos. Y es que la mayoría de las veces este niño ya ha nacido, ya incluso tiene una cierta edad, 1 año, 2 años, 3 años, y de esta manera pues ya podemos ver un poco el desarrollo cognitivo y si tuvo una anomalía congénita pues está presente y ya se ha identificado. Entonces fíjense que la adopción es también una alternativa a la reproducción interesante porque permite evitar, si se quiere, la presencia de o adoptar a una persona que tiene anomalías congénitas o retraso cognitivo. Y bueno, si adoptáramos a una persona que tiene anomalías congénitas o retraso cognitivo, como también lo he visto muchas veces, particularmente las agencias de adopción extranjeras, particularmente las europeas, que trabajan aquí en Colombia, ellos, cuando hay un niño con anomalías congénitas, le realizan todo tipo de estudios para tratar de identificar su causa, sea mendeliana, oligogénica, cromosómica, multifactorial, mitocondrial, ambiental, etcétera, para poder informar al país y a la pareja que lo va a adoptar sobre las condiciones de salud de la persona y adaptar el sistema de salud de ese país a donde va a llegar ese niño colombiano que va a migrar haciendo a través de la adopción. Entonces, fíjense que también tiene otra ventaja y es que permite la adopción, permite tomar decisiones con conocimiento sobre el tipo de anomalía congénita o la causa del retraso cognitivo que pueda tener esa persona para adaptarnos a esa persona y adaptar nuestro sistema de salud, como ocurre con los sistemas de salud extranjeros que adoptan niños colombianos. Y si los padres de ese niño o niña que vamos a adoptar son consanguíneos, bueno, pues las parejas consanguíneas, ustedes saben que tienen un riesgo genético un poco más alto. ¿Cuáles serían esos riesgos genéticos? Pues los mismos basales que tenemos todos por igual, del 3 al 5% de anomalías congénitas o el 3% para retraso cognitivo. Pero lo que sí les debo decir y les puedo decir con tranquilidad y seguridad, positiva, es que cuando la pareja de padres de un niño que vamos a adoptar, los padres son consanguíneos, hoy sabemos que aproximadamente 1 de cada 50 parejas de primos tienen riesgo genético incrementado al 25% para una enfermedad autosómica recesiva. Y si fueran una pareja de parientes en segundo grado de consanguinidad, ese riesgo es un poco más alto, solo 1 de cada 20 parejas tendría un riesgo para una enfermedad autosómica recesiva. Y si fuera una unión en primer grado, o sea, hermano con hermana, padre con hija o madre con hijo, una unión en primer grado de consanguinidad, pues tendrían el mismo riesgo que tenemos todos por igual, más un riesgo del 25% en 1 de cada 10 parejas en primer grado de consanguinidad para una enfermedad autosómica recesiva. Por lo tanto, piense que aunque ese niño o niña provenga de una unión endogámica o consanguínea entre los padres, la mayoría de las veces esos niños son sanos, porque solamente 1 de cada 50 parejas, si son primos, 1 de cada 20 parejas, si son parientes en segundo grado, o 1 de cada 10 parejas, que si son parientes en primer grado, tendrían riesgos adicionales a los riesgos naturales que tenemos todos los humanos por igual. Pues si la madre es alcohólica, consumidora de drogas o trabajadora sexual, bueno, pues aquí tienen dos imágenes de ninguna de estas situaciones. En el caso de la izquierda es una madre biológica que sufría de epilepsia y tomaba para el control de su epilepsia ácido valproico. El ácido valproico lo tomaba en 1,5 gramos diario, distribuido. Y le preguntó también al neurólogo si había riesgo de usar el ácido valproico durante el embarazo. Ambos la regañaron, ninguno buscó información
sobre los posibles efectos teratogénicos del ácido valproico, y ambos la invitaron a embarazarse sin ningún problema, aduciendo además que el anticonvulsivante era benéfico para evitar una epilepsia que pudiera complicar el embarazo. Ella, con el permiso de sus médicos tratantes, se embarazó y nació esta niña con un mielomeningocele lumbar, parapléjica, prolapso rectal, hidrocefalia, retraso cognitivo y signos clínicos que se atribuyen a la teratogenia fetal por ácido valproico, como telecanto, o aumento de la distancia entre los cantos internos de los ojos, blefarofimosis, labios delgados, filtro largo o algunos fetos pueden presentar mielomeningocele. Y esta no era una madre que entregó a sus hijos en adopción. Por lo tanto, fíjense que si la madre sexual, evidentemente puede haber riesgos relacionados con el consumo de sustancias, pero también la pueden consumir las madres biológicas que no están entregando sus hijos para adopción. Por lo tanto, lo único que hay que hacer allí es mirar bien la historia clínica de ese recién nacido o ese niño que queremos adoptar, y si existe algún antecedente de consumo de alcohol o drogas o extraordinaria sexual, pues hacer las evaluaciones pertinentes para descartar la condición. A la derecha tenemos una niña que tiene una amputación facial, una disrupción facial por la concurrencia durante el inicio del embarazo del uso de misoprostol para tratar de evitar el embarazo, inducir el aborto electivo. Falló el misoprostol en hacer su tarea, y nace esta niña con esta hendidura facial. Y de nuevo, esta es una mujer que en este caso no quería tener a su bebé, y lo expuso al misoprostol, pero esto también podría ocurrir evidentemente en muchas otras condiciones que no necesariamente tienen que ver con la adopción. Por lo tanto, si la madre es alcohólica, consumidora de drogas o trabajo sexual, lo que tenemos que hacer si nos ofrecen a un niño o niña en adopción que tenga una historia clínica con estos antecedentes, pues revisar la historia clínica y mirar si la persona tiene anomalias congénitas o demás, o consultarle a un genetista, como hacen muchos centros de adopción, o consultarle a un neuropediatra o a las personas que puedan ser indicadas para tales casos. Por lo tanto, si la madre es alcohólica o consumidora de droga, la madre biológica o trabajadora sexual y nos ofrecen un niño en adopción, o es un hijo biológico de una mujer en estas condiciones, pues ¿cuáles serán los riesgos? El 3% que tenemos todos por igual, más los riesgos adicionales como podría ser de acuerdo con el síndrome de adicción que pueda tener, de acuerdo con la exposición fetal, incluyendo también el síndrome fetal al alcohol. Tendremos que analizar si hay infección por VIH y demás para poder caracterizar bien a ese niño y tomar una decisión apropiada. Entonces, si como familia, como pareja o como personas queremos adoptar a una persona y queremos reducir riesgos genéticos, pues hay que mirar la historia clínica, hay que mirar la historia prenatal, evidentemente, de esa persona que va a ser adoptada. Incluso podríamos hacer evaluaciones de esa persona que ya nació para poder con conocimiento, con información, tomar la decisión de si recibimos en adopción a esa persona, sabiendo que la adopción tiene ventajas porque ya el niño nació y se han superado muchas barreras biológicas que permiten identificar el defecto. Tal vez la adopción es un mecanismo o es un método, medio más bien, para ampliar el tamaño de nuestra familia, que tiene también respuestas en el humanismo. Y aquí en esta imagen pues vemos a una hembra defendiendo a sus crías de un predador. Y esta podría ser también una de las motivaciones para que algunas parejas decidan adoptar a un bebé, como también muchas de mis parejas lo deciden para evitar riesgo genético o después de haber tenido un hijo con una enfermedad genética con un riesgo elevado. Este podría ser otro contraste para la adopción, y es una imagen muy dramática que ocurrió en Etiopía, en donde un niño caquético se encuentra en medio de una zona muy desértica y hay un predador listo a devorarlo. Y esta persona, Kevin Carter,
un fotógrafo sudafricano ganó el premio Pulitzer por tomar esta imagen. Sin embargo, toda la gente cuando conocía a Kevin Carter le preguntaba, oiga, y cuénteme qué pasó con el niño. Y él dijo, no, pues yo fui en un avión a Etiopía, hice mi trabajo, tomé una foto, me volví, ya no supe qué pasó con él. Y posiblemente una adicción a drogas que traía a él más de la depresión y la presión social que recibió por haber tomado una fotografía muy dramática y no haber hecho nada, pues fueron los detonantes para que unos meses después de ganar el premio Pulitzer se suicidara. Entonces fíjense que la adopción tiene esa connotación humana, esa cantidad de sentimientos humanos de proteger a uno de nuestra especie. Esta podría ser la forma religiosa de ver la adopción. Una mujer que, según nos han dicho, fue infundida de un hijo que ha sido muy importante para nuestra cultura. Y este podría ser el contraste. Si buscamos genes que tengan que ver con la maternidad o la paternidad también, este es uno de los genes que se han identificado, se llama gen Foster B. Es un gen que tenemos todos los mamíferos, incluyendo obviamente los humanos. Y este gen, cuando funciona de manera apropiada o silvestre, pues es el que permite que cuando tenemos a nuestras crías, les quitemos las placentas, las membranas, los amamantemos, les demos calor y los protejamos hasta que sean independientes. Y los ratones knockout para este gen, pues evidentemente abandonan a sus crías y no las cuidan y quedan a su suerte, fallecen. Y esto no quiere decir que los padres y madres biológicos que entregan a sus hijos para adopción tengan una doble mutación recesiva o dominante eventualmente para el gen del Foster B. Evidentemente los humanos influyen muchos otros factores, incluso no genéticos, sino sociales, etcétera, que pueden hacer que abandonemos a nuestras crías. Y esta podría ser el contraste también de por qué adoptamos a los seres de nuestra especie. Es el cuadro famoso del pintor Osvaldo Guayasamín, ecuatoriano, que se llama La mujer sin pechos, en donde el ilustrador, el pintor, nos muestra una mujer sin pezones y como no tiene pezones, pues no puede alimentar a su hijo y nos deja un bebé famélico. Pero también existe evidentemente la realidad. Entonces, fíjense que la adopción aquí, yo estoy con ustedes un poco también capacitándolos para que sean buenos asesoradores en el sentido de cuáles son las motivaciones por las cuales los humanos adoptamos a los de nuestra especie, cuáles son las indicaciones por las cuales lo hacemos y también con qué información acompañar a las personas que quieren adoptar. Tal vez la mejor manera de vivir en este planeta, de la manera más respetuosa de vivir en este planeta, la tienen estos indígenas hindúes, en donde los hombres viven desnudos, las mujeres usan una túnica y todos llevan un plumero. Ellos se alimentan de agua y raíces y frutos que tienen que estar en el suelo, ni siquiera le pueden arrancar a un árbol un fruto, porque para ellos es irrespetar a otro ser vivo del planeta. Y ustedes se preguntarán por qué usan este plumero. Este plumero lo usan porque en los lugares donde ellos se sientan, se acuestan, tienen que sacudir primero para que ni siquiera una araña o una hormiga muera accidentalmente aplastada por el cuerpo de ellos. Es una manera muy respetuosa de ver el mundo y de ver la vida. Y quiero hacer este contraste con la adopción también, y ya para terminar, con los indígenas tarahumaras. Yo tuve el privilegio de haberme formado en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, en maestría y doctorado en genética, al lado del profesor José María Cantú. Y bueno, pues tuve también el gusto y el honor de conocer a estos indígenas que viven en el occidente de México, en el noroccidente de México, que limita cerca con donde hay una cantidad de desiertos que limitan con los desiertos de los Estados Unidos. Los desiertos de Estados Unidos, Chihuahua, Nevada, Texas, California y los desiertos de México son los mismos desiertos, pero tienen nombres distintos y los conocemos menos, tal vez Chihuahua, Sonora, Baja California, Sinaloa, Durango, Jalisco, etc. Estos indígenas tienen una manera muy interesante de ver la vida
y de criar a los hijos, de las cuales evidentemente podemos aprender. Primero son gente muy elegante, como los ven allí, y cuando nace un niño tarahumara sano, que no tiene anomalías congénitas ni retraso cognitivo, sus dos padres y la comunidad donde nace el niño lo celebra con una fiesta de un día en donde todos los adultos, no solamente sus padres biológicos, sino todos los adultos lo adoptan y ayudan a criar a ese niño de manera colectiva, tratando de protegerlo contra las enfermedades propias de la pobreza y el atraso, que pues evidentemente tienen una gran mortalidad infantil. Estos son los hombres tarahumaras, son mucho más elegantes que nosotros, evidentemente, y cuando nace un niño tarahumara con anomalías congénitas, con retraso cognitivo, sordo, ciego, con enanismo, etcétera, con diferencia, los tarahumaras no hacen fiesta, sino hacen una gran fiesta que no dura un día, sino 7 días, y además no la hacen en los desiertos donde ellos viven, sino migran a las montañas de la Sierra Madre Occidental Mexicana, donde todos hacen una cantidad de ritos y ceremonias para recibir a sus hijos con anomalías congénitas. Y allí también se casan y hacen otro tipo de actividades sociales, además de recibir a los niños. Pero para llegar a este lugar tiene que migrar más o menos unos 250 kilómetros y esta fiesta la hacen todos los tarahumaras mexicanos, no la comunidad donde nació solamente, que son más o menos 80,000. Por lo tanto, esta es la segunda migración humana más grande que ocurre en el planeta después de la migración humana. La vida, que es el grande que está a la izquierda, y hay unos más pequeños, que es el de la muerte, y hay otras viviendas alrededor. Y estos tarahumaras, que son muy elegantes, miren los trajes que usan para la celebración, cuando se casan y cuando reciben a sus niños y niñas con anomalías congénitas. Tienen su médico o chamán, evidentemente, que utiliza todo su conocimiento y recursos para mejorar la condición de salud de su pueblo. Reparan el lugar porque ha estado abandonado un año completo. Este es un sitio de ceremonias donde no viven de manera habitual. Cuando lo reparan, después de hacer todos estos preparativos, entre otras, mastican peyote, con el cual alucinan y se comunican con sus dioses, y lo hacen todos los tarahumaras masticando peyote. Ahí está el proceso evidentemente con un fuerte componente religioso y místico. Hay cantadores y músicos que durante 3 días y sus noches de esa celebración, evidentemente, o cantan o tocan música, y los demás hacen una danza muy monótona que parte del templo de la vida, van en fila india hacia el templo de la muerte, y es una danza monótona en donde van 2 pasos adelante, media vuelta, un paso atrás, 2 pasos adelante, media vuelta, un paso atrás, y se respetan, se aprecian, van drogados con peyote, evidentemente, pero reciben con orgullo y con honor a sus niños y niñas que nacieron también con anomalías congénitas y retraso cognitivo. Tenemos que aprender, evidentemente, de los tarahumaras porque tienen una perspectiva de la vida muy interesante y le dan mucho más valor a las personas que nacen distintos a las personas que nacen o nacemos aparentemente sanos. Por lo tanto, cuando le hablemos a nuestras parejas que quieran ampliar el tamaño de su familia a través de la adopción, tenemos también que contarles que evidentemente la adopción es el proceso por el cual pues recibimos a uno de nuestra especie dentro de nuestra familia. ¿Y cuál es la respuesta genética por la cual nosotros somos capaces de adoptar a los de nuestra especie? Bueno, yo les puedo dar una. 2 humanos nos parecemos a nivel de exoma, a nivel de genes codificantes, en el 99.8%. O sea que normalmente todos adoptamos a los de nuestra especie porque se parecen a nosotros, pero también hay una respuesta genética, porque hoy sabemos que todo humano, entre 2 humanos, nos parecemos en el 99.8% del genoma. ¿Y cuáles son los riesgos de la adopción? Pues son los mismos que tenemos las parejas que queremos tener nuestros hijos biológicos. 3% a 5% para anomalías congénitas, 3% para retraso cognitivo. Y si existe algún antecedente familiar
que podamos capturar o identificar en la pareja de padres biológicos de ese niño que vamos a adoptar, pues vale la pena de pronto profundizarlo. Pero evidentemente la adopción es un método mucho más seguro que la fertilización natural, porque evidentemente el niño ya ha nacido y podemos verificar si tiene o no anomalías congénitas y eventualmente también podremos saber si tiene retraso cognitivo. Pero si además nuestra flexibilidad humana y nuestro humanismo es tan amplio como para aceptar a una persona que nació con diferencias y fue abandonado por sus padres biológicos debido a sus diferencias, pues seguramente allí estaremos actuando con una gran capacidad y una gran flexibilidad en nuestro cerebro, con un gran humanismo, porque, como les cuento, por ejemplo, los europeos se llevan muchas veces a los niños que en Colombia no queremos los colombianos para adoptar, porque traen anomalías congénitas y porque traen retraso cognitivo u otras alteraciones. Por lo tanto, fíjense que todo esto se vale y tal vez esas parejas que tienen esa generosidad o esas personas que tienen esa generosidad, pues están mostrando una gran capacidad de humanismo. Y tal vez termino con esta frase de Ernesto Sábato en su libro Antes del Fin, que solo quienes sean capaces de sostener la utopía, o sea, lo que parece imposible, serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuánto de humanidad hemos perdido, claramente. Y la adopción es un mecanismo, un método que nos ayuda evidentemente a ver el humanismo que tenemos todos los humanos con los de nuestra propia especie. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Restrepo. Fue una excelente charla con respecto también de aprender nosotros un poco de esa parte humana que es valiosa. Creo que hay unas preguntas en el chat. Bueno, si tienen preguntas también las pueden colocar. Y hay unas preguntas con respecto de cuál es la relación de la genética humana con el humanismo, el poshumanismo, transhumanismo, antropoceno e inhumano. Muy filosófica, Alexander. Gracias por esta pregunta tan generosa. Pues yo no creo que sea la persona apropiada para responder. La genética humana es el estudio de los materiales genéticos a través del humano y su comparación con todos los seres vivos del planeta. Genética humana es diferente a genética médica. Genética humana, digamos que es la ciencia mamá o la ciencia parental, creada por Mendel, Galton y otros autores cuando empezaron a descubrir cómo se formaba, cómo se transmitían los materiales genéticos y cómo funcionaban. Y el genetista humano tiene la capacidad un poco de comparar no solamente a nuestra especie con otras especies, sino también de mirar la ontología, la evolución humana, etcétera, etcétera. La genética médica es un poco más estrecha en su objetivo, porque la genética médica es mirar, pues evidentemente, el funcionamiento de los materiales genéticos solo en el contexto de la salud humana. Y la genética clínica es aún más estrecho el concepto, porque la genética clínica es mirar, evidentemente, las condiciones genéticas derivadas de las mutaciones o las alteraciones de los materiales genéticos para obtener un diagnóstico. Entonces, si trato de llevar de ese concepto de genética humana como el concepto más amplio al humanismo, pues bueno, el humanismo es como, digamos, una serie de valores en favor del respeto, del aprecio, de la aceptación, de la diferencia, digámoslo así. El poshumanismo, pues no sabría definirlo porque pues, estamos diciendo que hemos perdido mucha humanidad. No sé si qué parece esa expresión de poshumanismo, ¿no? El transhumanismo pues sería más bien como el análisis de todos estos valores a lo largo del tiempo. En fin, pero serían más conceptos un poco como antropológicos y sociales, no sé,
que genéticos, evidentemente. Pero tenemos una relación, por supuesto.